A su mano la Señora de noche, aleluya. Son ríos de agua viva que fluyen por mi ser, aleluya. Levanta tu mano y dile al Señor: Dios, Señor Dios, yo quiero de esos ríos en esta noche. La iglesia adora al Señor en esta noche. Señor, yo quiero de esos ríos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Visítanos en esta noche con tu poder, con tu unción, con tu gloria, Dios mío, aleluya. ¿Cuántos quieren ríos en esta noche? ¿Cuántos quieren ríos en esta noche? Ríos del Espíritu Santo, aleluya. Levanta tu mano y pide: Señor. Y Rabasquima, aleluya. En el nombre de Jesús. Visítanos, Jehová de gloria. Visítanos, Señor. Visítanos, Dios mío, Jehová. Queremos ver tu gloria, Señor. Queremos tu poder y tu unción y tu gracia. Oh Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dios bendiga a mi hermana. Quien está viva. Y en su nombre. Dios está vivo. Amén. Hermano, puede sentar un momento. Aleluya. ¿Y cuándo están gozando en esta fiesta? Nosotros vamos de fiesta en fiesta, ¿o no? Unas semanas, 2 semanas atrás tuvimos esa fiesta anual, amén, de una semana de retiro, en el cual culminamos con 3 días de ayuno tremendo con el reverendo Andrew Darrell, amén, hermanos, donde Dios nos habló, Dios bautizó, Dios llenó, Dios sanó, Dios libertó, Dios confirmó. Alabanza a Jesús para siempre. Y esta semana seguimos con la fiesta con nuestro supervisor, amén, supervisor de Caribe, de Guyanas. ¿Es supervisor de África también? Supervisor de África también. Alabanza al Señor. Y parece jovencito, pero tiene su edad. Amén. Supervisor del Caribe, de las Guyanas y de África, gloria a Jesús, para que oremos, para que Dios le dé fuerzas. Alabanza al Señor. Dios glorifica, amén, hermanos. En esta obra, cuando uno va a un restaurante, tiene variedad de comidas, ¿o no? En esta obra de movimiento tenemos variedad de ministerios, diferentes ministerios, pero un mismo Dios. Alabanza al Señor, un mismo Espíritu. En esta noche abre tu corazón. No espere algo del siervo de Dios, espere algo del Dios de este siervo, amén. Con nosotros, para mí es un privilegio dejar con nosotros en la exposición de la palabra de Dios al reverendo Clemente Vergara. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. Señor les bendiga otra vez. Cristo vive. Aleluya. Gloria al Señor. Y todos se están preguntando que él dice que no me veo muy joven, pero soy joven. Sí. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando cumpla los 38, entonces ya estaré un poquito mayor. ¿Cuántos alabamos al Cristo de la gloria? El Señor es maravilloso y bueno. Él es quien fortalece nuestras vidas, quien nos ayuda, quien nos bendice de manera muy especial. Saludo en esta noche a los amigos que puedan estar acá visitándonos. Gloria al Señor, Dios les bendiga muchísimo y siéntanse mejor que en su casa en este lugar. Gloria al Señor. Saludos de mi esposa, de mi familia, de la iglesia en Curazao. Saludos de algunos de los oficiales, líderes de esta obra a nivel internacional. Alabado sea el nombre del Señor. Pues, y saludo a todos los hermanos, hermanas de la iglesia, a vuestros pastores. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga de manera linda en este día. Damos gracias al Señor porque el Señor es maravilloso. Amén, hermanos. Nosotros le debemos al Señor todo. Bendecido sea el nombre de Cristo. Gracias le damos al Señor. Anoche me gocé mucho porque me escribieron unos hermanos desde la República de Colombia y nos estaban
nos estaban viendo anoche, hermanos, allá en la provincia o en el departamento de Risaralda, donde estuvimos dando una actividad, gloria al Señor, en el mes de enero, y nuestros pastores muy amigos, muy queridos en el Señor, el hermano Oscar León, su esposa la hermana Viviana, sus hijos, nos estaban viendo y se gozaron, gloria a Dios, y me dijeron que saludara a la iglesia y saludara a los pastores, así que los saludo. Y si en esta noche nos están viendo, reciban un saludo de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial acá en esta bella isla de Bonaire. ¿Cuántos envían saludos? También saludamos al presbítero de la zona 12 en ese departamento, gloria al Señor, y a su esposa, a su familia, gloria a Dios, que el Señor les bendiga. También al hermano Jesús, la hermana Carmen, todos ellos si nos están sintonizando. Y todos los hermanos que a través de la internet nos ven aquí en Bonaire, en Curazao, en Aruba, en otros lugares, que el Señor les bendiga de manera preciosa. También los saludamos en el amor de Cristo y les motivamos a que se mantengan en sintonía, porque Dios tiene siempre una palabra de bendición para todos nosotros. Qué lindo es el Señor, amén. Gloria a Dios. Bien, queridos hermanos, quiero invitarles a estar de pies en esta noche. Alabado sea Dios. Y abrir la Santa Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria a Dios. No deje de alabar al Señor, hermano y hermana. No deje de bendecir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al Dios Todopoderoso, el Señor que está en medio de nosotros, que se pasea en medio de su pueblo, que en esta noche está aquí para bendecirnos. Anoche fuimos bendecidos por la palabra de Dios, y esta noche Dios tiene para nosotros una bendición nueva. ¡Aleluya! ¿Todos tienen el pasaje bíblico? Lucas capítulo 4, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra maravillosa. Bendícenos a través de la misma, oh Dios. Háblanos en esta noche de una forma muy especial. Llena nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Que esta palabra corra como ríos de agua viva, que llegue y penetre en el corazón, en el alma y en el espíritu, en lo profundo e íntimo de nuestras vidas. Te lo pido, Señor, que nos bendigas a todos, oh Dios, y libera los aires, libera la atmósfera, descontamínala y límpiala, oh Dios, aquí adentro y afuera, oh Dios mío, nuestras mentes, nuestros corazones, oh Dios, para que haya, Dios mío, fluidez, oh Dios, para que tu palabra llegue al corazón de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, pero den un gloria a Dios para gozarnos en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Qué lindo es el Señor! Bendito sea su nombre para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Amén. ¿Cuántos son felices en esta noche? Nosotros somos un pueblo feliz. Nosotros somos una maravilla de Dios. Amén, hermanos. Porque Dios es Dios de maravillas. O sea, Dios de milagros. Dios de portentos, de prodigios y señales. Y nosotros somos una maravilla de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Porque Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Alabado sea el nombre del Señor.
Nadie aquí en la tierra puede hacer a otro nuevo si no es el Señor Dios Todopoderoso. Cambia el corazón, cambia la mente, cambia el alma, el espíritu, nuestro ser. Nos cambia completamente, aleluya, para servir y darle gloria al que vive por los siglos. En esta noche quiero hablar bajo el tema ¿cómo vencer la tentación? ¿Y con qué? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo vencer la tentación y con qué? Bendecido sea el nombre de Cristo. Amén, hermanos. Vivimos en un mundo muy convulsionado, un mundo lleno de muchas cosas, de muchas circunstancias. Un mundo muy cambiante, gloria al Señor. Con unas generaciones de seres humanos, alabado el nombre del Señor, con unas mentalidades completamente diferentes a lo que Dios es el pensamiento de Dios. Aleluya. Pero también vivimos en un mundo, gloria a Dios, que dice la Biblia que está bajo el maligno. ¿Sí o no? Un mundo que está bajo el maligno. Alabado sea Dios. Y el maligno no vino aquí a hacer negocios, no vino aquí a traer felicidad, no vino aquí a traer alegría. Alabado sea el nombre del Señor. Jesucristo dijo que en el mundo tendréis aflicción. En el mundo habrá aflicción, habrán ataques, habrán persecuciones, habrá, gloria al Señor, tentaciones, habrán muchas cosas. Aleluya. Y nosotros estamos en ese mundo. Pablo, escribiéndole a los hermanos de Filipos, les dijo, y de Colosenses les dijo, gloria al Señor, que nosotros vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Amén. Así dijo el apóstol Pablo. Gloria a Dios. En sus tiempos, que hace ya más de 2000 años o 2000 años, Pablo dijo, vivimos en medio de una generación maligna y perversa. No era una generación buena, no eran, aleluya, gente buena. En nuestro tiempo estamos en lo mismo y cada día las cosas van empeorando y se van poniendo aún mucho más difíciles. Aleluya. Pero él dijo, vivimos en un mundo, gloria al Señor, en medio de un mundo maligno y perverso, una generación maligna y perversa. Amén. Pero no somos de esa generación. Estamos en medio de esa generación, pero no pertenecemos a esa generación, porque ya nosotros somos otra generación. Amén, hermanos. Y entonces él dice, en medio de la cual debéis de resplandecer como luminares en el mundo. ¿Qué estaba diciendo? En medio de la cual ustedes tienen que alumbrar, tienen que brillar, tienen que resplandecer, porque vosotros sois la luz de este mundo. Jesucristo lo dijo, aleluya, vosotros sois luz del mundo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Aleluya, porque servimos a Dios. Seguimos a Dios, hemos sido transformados por Dios, hemos sido cambiados, hemos sido salvos. Qué lindo es el Señor Jesucristo. A Dios sea toda la gloria. Hermanos, en este capítulo de Lucas, capítulo 4, está el mismo relato que tenemos, gloria al Señor, en Mateo capítulo 4. Pero leí esto porque aquí hay dos cosas que quiero solamente señalar. En el versículo 1 de Lucas 4 dice que Jesús, lleno de ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, fue ¿a dónde? Fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. Amén, hermanos. Pero en Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Allá dice que lleno del Espíritu Santo. Aquí dice que fue llevado por el Espíritu Santo. Jesús salía del Jordán de haber tenido una experiencia maravillosa junto con Juan el Bautista.
en el Jordán, Jesús fue, aleluya, se cumplió la profecía. El Espíritu Santo vino sobre él de una manera, aleluya, visible. Gloria a Dios. Y él salió de allí lleno del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y él entró a un ayuno de 40 días y 40 noches lleno del Espíritu Santo. Él entró a un ayuno y oración, aleluya, lleno del Espíritu Santo. Él no iba vacío, alabado sea Dios. Él no iba, gloria al Señor, con dudas. Él iba, alabado sea Dios, con una mente clara, con un propósito definido. Él sabía que tenía que meterse en aquel lugar. ¿Saben por qué? Porque Jesús, en la tierra, Él era Dios 100%, pero también era hombre 100%. Y Jesús estaba haciendo una gran labor en la tierra, no como Dios, sino como hombre. Porque Él estaba combatiendo a Satanás, alabado el nombre de Jesucristo. Que Satanás tenía a la gente, al mundo, al ser humano, gloria a Dios, a la humanidad amedrentada, asustada, sometida, esclavizada bajo el temor de la muerte y de muchas otras cosas. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Y Jesús vino a pelear una gran batalla porque no había en el mundo un hombre justo, un hombre santo, un hombre inocente, alabado sea Dios, que pudiera salvar, redimir al ser humano de su naturaleza caída y de la esclavitud del pecado y de las garras de Satanás. No había hombre alguno en la tierra. Dice la Biblia que Dios lo buscó y no lo halló. Pero en los cielos se oyó un grito. Y en los cielos dijo: ¡heme aquí! Envíame a mí, porque así quiero hacer tu voluntad. Aleluya. Y vino Jesucristo. Y entonces el Señor, como humano, así como usted y yo, humanos como usted y yo, hermanos, emprendió aquella gran misión, aquella gran encomienda, y comenzó a enfrentar al enemigo, a Satanás y a los demonios. Jesús peleó contra ellos. Aleluya, se enfrentó a ellos para salvar al hombre. Alabado sea Cristo. Entonces el Señor Jesucristo se fue al desierto. Amén, hermanos. Se fue a ayunar, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Iba preparado, iba capacitado para pelear una batalla. En Lucas dice que en el desierto, mientras estuvo esos 40 días, era tentado. En Mateo no dice eso. Aleluya, solamente dice después que lo tentó Satanás. Pero en Lucas dice que era tentado continuamente mientras él estaba ayunando. Y en Mateo dice que cuando salió del ayuno, salió de la oración, alabado el nombre de Cristo, tuvo hambre. Gloria a Dios. ¿Y quién no tiene hambre cuando sale de un ayuno? Amén, hermanos. ¿Quién no tiene hambre? ¿Y quién no quiere beber agua? ¿Y quién no quiere comerse una buena comida? Aleluya, el organismo se la pide. Y dice que el Señor Jesús tuvo hambre. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y el diablo dijo: este es el momento, esta es la ocasión, porque el Satanás, que el Señor lo reprenda. Si está por ahí, que Jesús lo reprenda. Aleluya. Él está pendiente de cada hombre y de cada mujer de Dios para ver su debilidad, para ver cuándo está débil, cuando está descuidado, cuando siente una necesidad. Aleluya. Cuando se descuida, cuando se desanima, cuando se desalienta. Y cuando lo ve así, entonces él dice: este es el momento para aprovechar y dar el zarpazo. Aleluya. Y destruirlo. Y él dijo: ahora es el momento. Este hombre tiene hambre. Este hombre necesita comida. Este hombre necesita otras cosas. Este hombre debe estar desanimado. Este hombre debe estar desalentado. Este hombre a lo mejor está murmurando. Este hombre a lo mejor está débil. Alabado sea Dios. Y se le acercó y le dijo: oye, gloria a Dios, si usted es el Hijo de Dios. ¿Y usted cree que Satanás no sabía que era el Hijo de Dios? Claro que lo sabía. Alabado sea Dios. Y si hubiera actuado, gloria al Señor, como Dios, Satanás hubiera desaparecido. Le dijo: pero si usted es el Hijo de Dios, bueno, di que esta piedra se convierta en pan.
y empiece a comer, a amortiguar tu hambre. Tú tienes hambre, tienes necesidad, estás débil. Mira cómo te encuentras. Fueron 40 días, has pasado necesidad. ¿Qué te pasa? Aleluya, aprovecha. Tú eres el Hijo de Dios. Bueno, di que se convierta en pan y coma. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya, porque lo que Satanás siempre ha querido es ser igual o mayor que Dios. Amén, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Con el diablo no se puede dialogar. Con el diablo no hay que dialogar. Con él no hay que conversar. A él no se le puede oír, porque él viene a hacer daño. Y Jesús no dialogó con él. ¿Cuántos alabamos al Señor? Aleluya. El Señor es grande. Así que, ¿cómo vencer la tentación y con qué? Sea bendito el nombre del Señor. Jesús fue lleno del Espíritu. Fue a un ayuno lleno del Espíritu. Fue a orar lleno del Espíritu. Bendecido el nombre del Señor para siempre. Amén, hermanos. Estuvo 40 días, estuvo 40 noches. Sintió hambre, normal como cualquier ser humano. Salió de aquel ayuno, de aquella oración, de aquellos 40 días de ayuno. Alabado sea el nombre del Señor. Pero salió fortalecido, salió preparado, salió con herramientas poderosas, con armas de guerra. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Él estaba lleno del Espíritu Santo y estaba lleno de la unción de Dios, estaba lleno de oración, estaba lleno de la palabra de Dios. Aleluya. Estaba debilitado físicamente, pero no espiritualmente. Alabado sea Cristo. Humanamente estaba por el piso, pero espiritualmente estaba de pie en el nombre de Jesús. Así es la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? A su nombre, hermanos. Pablo dice derribados. Y derribado no es estar de pie. Y derribado no es de rodillas. Estaba en el piso, de barriga en el piso. Por las pruebas, por las luchas, por los ataques del diablo. Alabado el nombre del Señor, por las muchas presiones, por las muchas cosas que vienen a la vida de un hombre y una mujer de Dios. Y estaba por el piso, dice, derribados, pero no destruidos. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? Aleluya. Hermanos, qué maravilla es, gloria a Dios, no doblegar, no doblar rodilla ante el diablo, no doblar rodilla ante el mundo, no doblar rodilla ante la presión, ante la carne, ante el pecado. Qué lindo es que aunque de rodillas o de barriga, usted pueda allí reprender al diablo, reprender los demonios, decir gloria a Dios, alabar a Dios, declararse en victoria. Aleluya. Derribados pero en victoria. Derribados pero en victoria, de pie espiritualmente. A su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Salió fortalecido. Gloria a Jesús. Fue tentado, pero venció la tentación. Aleluya. Él venía, hermanos, preparado con una herramienta poderosísima: la espada, la palabra. Bendito el nombre del Señor. Amén, hermanos. Todos nosotros somos tentados. El enemigo tienta al hombre, tienta a la mujer, en diferentes áreas de la vida. A veces decimos que la tentación es que el hombre es tentado hacia el sexo opuesto o la mujer hacia el sexo opuesto. No, hay muchas otras cosas que son una tentación y a veces hasta más efectivas para Satanás. Bendecido el nombre del Señor. ¿Por qué razón? Por considerarla a nosotros inofensivas, no peligrosas. Gloria a Jesucristo. Somos tentados. Lo que no podemos estar es descuidados. No podemos estar desprevenidos, no podemos estar dormidos, no podemos estar fríos
y menos tibios tampoco. Alabado el nombre del Señor. Hay que estar preparados en la mente, en el corazón, en el alma. Aleluya, en el espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que estar preparados por la fe, en la fe de Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Y al más mínimo acecho o peligro, de una vez hay que desenfundar la espada que Dios nos ha puesto en nuestras manos para pelear la batalla, para pelear la guerra, para hacerle frente al enemigo, al diablo y a los demonios y a toda cosa que se levante. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Bendecido sea Dios. Amén, hermanos. Dice que Jesús salió de ese ayuno y el enemigo de una vez lo tentó. Gloria a Dios. Él vino a enfrentar al tentador. En el verso 4 de Mateo 4 dice la primera de 3 tentaciones que encontramos acá. Gloria a Dios. En el verso 3 dice, y vino a él, ¿quién? El tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La respuesta del maestro fue, escrito está. ¿Qué está sucediendo aquí? Gloria a Dios. Satanás le está diciendo, si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Ahora, mi pregunta es, ¿podría Cristo convertir esas piedras en pan? Claro, hermanos, alabado sea Dios. Aleluya. Amén, hermano. Él lo podía hacer. Gloria a Dios. Pero el asunto es quién se lo pide. Alabado sea Dios. Usted le puede pedir al Señor que convierta, mis hermanos, la roca en agua para usted saciar su sed en una situación difícil. Usted le puede decir al Señor que convierta un pedazo de palo en carne o en pescado, y Dios lo hace para suplir su necesidad, porque es un hijo quien se lo está pidiendo, un hombre, una mujer atribulado, atribulada. Alabado el nombre del Señor. Pero Satanás le está pidiendo, no es pidiendo, le está dando órdenes, le está diciendo, haga, obedéceme a mí ahora, aleluya, porque ahora yo soy el fuerte. Yo no he ayunado, yo no he estado con hambre, pero tú tienes hambre, tú estás débil, alabado sea Dios. Pero el diablo siempre se equivoca, aleluya. Él lo que no sabía era que aquel hombre con su cuerpo débil, aleluya, tenía una arma secreta, una arma poderosa, una arma en su mano. ¡Oh, gloria a Dios! Y de inmediato Jesús desenvainó la espada y le dijo, escrito está. ¿Qué fue lo que utilizó? La palabra. Amén, hermanos. La palabra. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que usar la palabra. Por eso hay que leer la palabra. Hay que estudiar la Biblia, hay que conocer la Biblia, hay que prepararse. Bendito el nombre de Dios, porque para usted entonces vencer esas cosas, tiene que conocer esa palabra poderosa. ¡Aleluya! Y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros tampoco vivimos solo de pan. Es muy rico el pescado, ¿verdad que es sabroso? El arroz es muy sabroso. La carne es riquísima. Todo eso, la comida es muy sabrosa. Pero el cristiano no vive solo de pan. No vive solo de pan físico. El cristiano tiene otro ser que alimentar, que no se alimenta con pescado, que no se alimenta con víveres, que no se alimenta con comida. Oh, gloria a Dios.
en nosotros hay una criatura nueva, una nueva criatura, un ser espiritual, un ser inmortal que come, pero come palabra de Dios, se alimenta de Dios. Es la palabra la que enriquece el alma y el espíritu del creyente. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí recibió una estocada Satanás. Gloria a Dios. Pero como él nunca desiste, vino a la segunda tentación. Alabanzas a Cristo. Y usted ve allí en el verso 7, en el 6 dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Lo llevó a un pináculo arriba y le dijo, lánzate. Tú eres hijo de Dios. Si usted se tira, no se va a matar, no va a morir. Le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Oiga bien, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Oiga bien esto. ¿Qué hizo Satanás? Citó la Biblia, citó la profecía, lo que tenemos en el Salmo 91. Pero no la citó completa. Gloria al Señor. Omitió algo importantísimo. Gloria a Jesús. Aleluya. Le dijo, échate, porque escrito está, que enviará a sus ángeles que te tomarán en tus manos. Gloria al Señor. Aleluya. Para que no tropiece tu pie en piedra. Pero hay una palabra que dice allí, para que te guarden en todos tus caminos. Eso no lo dijo él. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Amén. Él nos cita la Biblia completa. Hoy día hay mucha gente predicando, pero no predican la Biblia como debe ser. No citan la palabra como debe ser. Omiten la palabra que sale como espada, que corta y parte, que penetra, que descubre y discierne. Alabado el nombre del Señor. Esa palabra que quema, pero es la palabra que trae vida, que trae salvación. Es la palabra que trae corrección. Es la palabra que nos conecta con el cielo, con el Padre. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Aleluya! Sea Dios glorificado. Eso es lo maravilloso. ¡Aleluya! Y entonces, en el verso 7 le dice, Jesús le dijo, otra vez, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. Le dijo otra vez, no tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. Oiga, es que Satanás es atrevido. Que Dios lo reprenda. No respeta, no mide distancia, no es sujeto, no se somete, no respeta su autoridad. Gloria al nombre del Señor. Alabanzas a Jesucristo. No le importa cómo tenga que hablar, cómo tenga que decir, no tiene modales, no tiene respeto ni reverencia. Bendecido el nombre del Señor. Amén. Es grosero, ¿verdad que sí? Mala conducta, maleducado, porque está hablando con el Hijo de Dios, con Dios. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Échate, tírate, lánzate. ¿A cuántos no les ha dicho el diablo, tírate por ahí, por ese puente, y se ha tirado? ¿A cuántos no les ha dicho el diablo, tíratele a ese carro, atraviésate allí, y se ha tirado? ¿Y cómo ha quedado? Vuelto pedazos. ¿A cuántos no le ha dicho el diablo, tomas ese frasco de veneno, bébatelo y verás que le va bien? Y se lo ha bebido. ¿Y dónde está? 2 metros bajo tierra, o allí en medio de un cajón de bloque de piedra, de cemento. Que el Señor lo reprenda. ¿Cuántas veces le habrá dicho alguno de ustedes, Satanás, que le habrá dicho, suicídate, mátate?
¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué tantos problemas? Quítate la vida para que veas que todo se acaba. Mentirosos, que el Señor los reprenda. Ay, hermano, acabas con tu vida aquí en la tierra, pero luego vas a pasar un tormento eterno en el infierno. Alabado sea el nombre de Dios. No hay que creerle a diablo, no hay que obedecerle a su nombre. Aleluya. A su nombre. Hay poder en Dios, hermanos. Esa es la verdad. Pero no estaba conforme. Viene la tercera tentación. Y vino con fuerza. Bendito el nombre del Señor para siempre. Y dice 8. Otra vez le llevó al diablo a un monte alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Aleluya. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Oiga, hermanos míos, qué cosa tan terrible. En Lucas dice: yo te doy todo esto porque esto es mío, a mí me lo entregaron, a mí me lo dieron, me pertenece, dijo el diablo. Y lo llevó a una parte muy alta. Dijo: vea lo que pasó con Lot. ¿Verdad que sí? Su tío Abraham lo llevó a un lugar alto y le dijo: vean acá, sobrino, somos hermanos, no tenemos que estar en pleitos ni en guerra. Esos son los hijos del diablo los que tienen que estar así, nosotros no. Ven acá, no podemos continuar en eso. Párate aquí. Le dijo: observa la tierra, mire a la derecha, mire a la izquierda, mire a todos los ángulos. Vea, el lugar que te guste, escójalo para ti. Y lo que sobra yo lo cojo para mí, pero vamos a separarnos para evitar situaciones entre nosotros. Y dice que de una vez Lot dijo: está bien, tío, qué bueno. Miró para allá, puras rocas, montañas, por allá igual. Pero cuando vio hacia allá, una llanura, una cosa hermosa, unos valles lindos, llenos de pastizales y de todo. Como tenía tanto ganado, porque Lot era un hombre muy rico, se había hecho muy rico a espaldas de su tío, bajo la sombra de su tío, había sido bendecido. Hay un dicho que dice que al que a buen árbol se acoge, buena sombra lo acobija. Y él se acogió bajo un buen hombre, un buen líder, un buen maestro, un buen tío, un buen familiar, un buen hermano que lo ayudó, que le dio la fuerza, que le dio la confianza, que le dio la enseñanza, que le dio la orientación, aleluya, que lo levantó, que le dio los primeros teteros, los primeros biberones, se los dio él y lo enseñó a trabajar, lo enseñó a ser honrado, lo enseñó, aleluya, a ahorrarse, a prosperar. Alabado el nombre de Cristo. Le dio la oportunidad al lado de él para que él prosperara, y prosperó, pero ahora se sentía grande y más que su tío. Alabado el nombre del Señor. Y cuando vio eso le dijo: tío, yo me voy para allá. Él dijo: está bien, bien ido. Y él le escogió la montaña. Pero cuando él dijo eso y se separaron, entonces vino Dios y habló con Abraham. ¿Cuántos alaban al Señor? Mejor es andar solo que estar mal acompañado. Podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No podía Abraham andar con su sobrino en esas condiciones, porque ya había mucha guerra entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Aleluya. Que Dios nos ayude. Gloria a Dios. Todo esto te daré si postrado me adorares. Vea lo lindo que es el mundo, las riquezas, todo. Entonces Jesús le dijo, y esta vez sí vino con fuerza.
Esta vez no fue, vino con complacencia. Esta vez desenvainó la espada, pero no le dio solo con la espada, aún con el mango de la espada, pero un buen totazo. Y le dijo: vete, Satanás. ¿Cuántos alaban a Dios? Váyase, retírese, aléjate. Aleluya, porque estás hablando con tu Dios, estás hablando con tu Señor, no estás hablando con cualquiera. ¿Cuántos alaban a Dios? Le dio con la espada, le dio con el mango, le dio con fuerza. Vete, diablo, ahora. A su nombre. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Así se vence al tentador y a la tentación. Con autoridad, con firmeza, con la palabra, con fe. Gloria a Dios. Amén. Al diablo no hay que pedirle favores. Por favor, diablito, váyase. No haga eso. Usted tiene autoridad de Dios. Usted tiene autoridad divina. Usted es un hijo y una hija de Dios. Dios te ha llenado del Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto a ayunar y a orar y a combatir las tinieblas. Nosotros fuimos salvos y fuimos también llenos del Espíritu Santo. Usted tiene esa autoridad. Cuando Él le venga, no le pida favores, ni le diga si por favor retírese o aléjese para allá. Dele órdenes, aleluya, con autoridad de Dios. Alabanzas a Jesucristo, porque la Biblia dice en el libro de Santiago: resistid al diablo. Y resistirlo es oponérsele, y resistirlo es rechazarlo, y resistirlo es no dejarlo pasar, no dejarlo avanzar, no dejarlo continuar. Hay que cerrarle camino, hay que cerrarle puerta, hay que empujarlo en el nombre de Dios. ¡Oh, gloria a Dios! Hay que resistir al diablo, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¡Aleluya! Poder de Dios. La iglesia tiene autoridad de Cristo para reprender a Satanás. Aleluya. Amén. Pero también Santiago dice que tenemos que estar llenos de Dios. Dice: acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Usted no puede reprender de esa manera a Satanás si usted no está cerca de Dios. En Efesios, allá en Asia Menor, en la ciudad de Éfeso, había un hombre, un sacerdote. Era padre de 7 hombres, 7 varones. Y los 7 eran satanistas, eran sacerdotes de Satanás. Le servían al diablo. Y dice la Biblia que cuando Pablo llegó a Éfeso y empezó a predicar esta palabra y empezó a hablar del poder de Jesucristo y de Dios, y empezó a resistir las tinieblas y a resistir al Satanás y a los demonios fueron replegando, fueron dejando la ciudad, se fueron retirando, se fueron alejando. Empezaron a haber liberaciones. Dios empezó a libertar hombres y mujeres que estaban atados bajo el yugo del diablo, y empezó Dios a derramar su gloria, su poder, y Pablo a predicar con unción, con autoridad, aleluya, y la gente a convertirse a Cristo, hermanos. Y los kioscos de los brujos se vaciaron. Ya nadie iba allá que les bañaran la cabeza con aguas sucias y hediondas y con
con salmos y con hierbas, y para que les dieran latigazos en la espalda, y para que les leyeran la carta y la palma de la mano. Ya eso se acabó en Éfeso, aleluya, porque ahora no llegó nadie a leer eso. Ahora llegó alguien a entrar en el corazón con la palabra, con el poder, con la bendición, con la salvación. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Y los brujos quedaron sin fuerza. Quedaron sin fuerza, sin gente. Y al negocio no les daba para vivir. Entonces se acercaban a las campañas donde estaba Pablo predicando. Y desde lejitos lo observaban cómo el hombre trabajaba. Y copiaron algo de él. Lo copiaron. No se entregaron, lo copiaron. Ellos vieron cómo reprendía a los demonios y cómo los demonios salían en el nombre de Jesús. Pablo los echaba fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Y ellos dijeron, esto está bueno. Y el uno le dijo al otro: hermano, ¿qué le parece? Vamos a hacer nosotros lo mismo y nos va a ir bien. Le vamos a quitar el negocio, porque él es uno y nosotros somos 7. ¡Ja! Alabado el nombre del Señor. Y mañana mañana salimos a trabajar. Y tempranito se levantaron, hicieron su café, se comieron su torta. Alabado sea el nombre del Señor. Y se arreglaron, se vistieron y salieron a la calle. Vamos a buscar los endemoniados. Y fueron a la primera plaza. Y allí estaba el primero, aleluya, que quedaba de todos los que ya habían sido libertados. Todavía quedaba ese por allá. Alabado sea Cristo. Y entonces se le acercaron. Y aquí está nuestra oportunidad de volver a progresar, de levantarnos de nuevo. Hermanos, para levantarse, uno tiene que levantarse por la vía correcta. Uno se tiene que levantar es arrepentiéndose y convirtiéndose a Cristo, confesando los pecados, abandonando el pecado, la maldad. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Y llegaron y se le acercaron y le dijeron: ¡hey! Y el hombre se quedó viéndolos. Y le dijeron: miren, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Ve que ellos no predicaban a Jesús? Era el que Pablo predicaba. ¿Cuántos alaban al Señor? Y usted no puede venir a decirle al diablo: mire, en el nombre del brujo me mandó para acá, que te vayas. En el nombre de la bruja, porque la bruja está más endemoniada y más endemoniado y más perdido, aleluya, que el mismo diablo. Si no se convierten a Cristo, van al infierno. Es lo que la Biblia enseña. Alabado el nombre de Dios. Aleluya. Y le dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo. Y se levanta aquel hombre endemoniado y se quedó viéndolo y le dijo: yo sé quién es Jesús, y también yo conozco a Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? No tenían ni pinta de cristinos, ni pinta de primos siquiera tenían, ni pinta de nada. Aleluya. Y entonces dice que los demonios tomaron a ese hombre y lo llenaron de fuerza. Se les lanzó encima, los desnudó a todos, los arañó, los mordió, los pateó, los revolcó en el piso. Y cuando ya no podían más, los echó por delante, mi hermano, y los carreró por la ciudad, por las calles de la ciudad, que parecían venados corriendo en la sabana. Y el hombre detrás, y todo el mundo viendo a los endemoniados, viendo a los brujos. Mira cómo corren, mira cómo huyen. Están desnudos, están sin ropa. ¿Qué pasó? El endemoniado los echó afuera. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero eso no sucedía con Pablo. Eso no sucede con la iglesia. Eso no sucede con los hijos de Dios. Eso no sucede con un hombre y una mujer de Dios. ¡Aleluya! Gloria a su nombre. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y Jesús le dijo: vete, Satanás. Aleluya. Y se fue. Dice que lo dejó por un tiempo, pero lo dejó. ¿Cuántos alabamos al Señor? Qué lindo es el Señor. Que Dios nos ayude. La palabra. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 6. Bendecido sea el nombre de Dios. El Evangelio de San Juan, capítulo 6, amados hermanos.
Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya, no deje de alabar al Señor en esta noche. En el verso 60 dice la palabra: al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? 6:60. Amén. A Jesús lo seguía una multitud enorme y el Señor se sentó a darles doctrina. Mira, si nosotros nos sentáramos a darle doctrina a esas mega iglesias que hay en América, que hay en Europa, que hay en Asia, que hay en África, nos sentamos, no queda ni el pastor, hermanos. Es que no queda, porque la palabra va a ser dura. Ellos no pueden predicar esa palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y dice que cuando él terminó ese mensaje, se levantaron y se fueron, murmurando: uy, pero qué predicador tan duro, qué predicador tan terrible. Ese predicador le da a uno desde la cabeza hasta los pies. Oh, eso no tiene misericordia. Mira cómo dice, mira cómo habla. Y los discípulos escuchando todo, y los veían que se iban. Pero no te vayas, hermanito. No, ¿y quién se va a quedar aquí para esa palabra tan dura que ese maestro dice? Ese maestro es muy duro. Alabado el nombre del Señor, no tiene misericordia. Entonces los discípulos se reunieron y dijeron: hay que darle un consejito al maestro. Vamos a hablar con el rabí, que sea un poquito más suave, que no trate tan duro el pecado, porque entonces la gente no se va a convertir, la gente no va a venir a la iglesia, la gente no va a dejar el pecado, la gente no va a dejar el mundo, la gente no va a dejar el alcohol y la droga, la fornicación y el pecado. No, vamos a decirle que sea más suave. Y llegaron y le dijeron: maestro, le dijeron: rabí, la gente se fue. Ellos dicen que tu palabra es muy dura, que quién puede oírla. Y el Señor se quedó viéndolos y le dijo: ay, mis hijos, yo no puedo cambiar el mensaje, yo no puedo cambiarlo. Les digo: si ustedes quieren irse también se pueden ir. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Pero por eso, esa es la palabra que hay que darle al pecado, al diablo, a los demonios que vienen en contra de cada uno de nosotros para tratar de destruirnos. El verso 63 dice: aleluya, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Oiga bien esto. ¿Y qué? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya, oiga bien, gloria al Señor. Él dice: la carne para nada aprovecha. Aleluya, el Espíritu es el que da vida. Y Él dice: y las palabras que yo les he hablado, esas palabras que vosotros decís que es dura, que es fuerte, que no la pueden aguantar, que no la pueden resistir, quiero que sepan una cosa: esa palabra no es solamente palabra, es espíritu y es vida. Esa palabra penetra, esa palabra llega al corazón, nos vivifica, nos levanta, nos pone en contacto con el cielo. ¡Oh, a su nombre gloria! Es vida. La palabra de Dios es vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¡A su nombre! ¡Qué linda es la palabra del Señor! Y en el versículo 67 y 68 dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro en nombre de todos: Señor, ¿a quién iremos? ¿Para dónde vamos a coger? ¿A quién vamos a seguir? ¿Dónde hay otro maestro por acá que pueda alimentar el alma y el espíritu de nosotros? Que nos pueda conducir por el buen camino, que nos pueda guiar por la senda de justicia, que nos pueda prometer el cielo y la gloria,
que nos pueda guiar hacia el Padre. ¿A dónde vamos a coger? ¿Quién puede ayudarnos? Alabado el nombre del Señor. Entonces él dice: Señor, ¿a quién iremos? Aleluya. Y le dice: tú tienes palabras ¿de qué? De vida. No solo de vida eterna. Aleluya. Esa es la palabra de Dios. Ese es el evangelio de Cristo. Esa es esta palabra de vida que Dios nos ha dado, que Dios nos da para que nosotros la comamos, la disfrutemos, para que la atesoremos en el alma, en el corazón, y está escrita allí para siempre. Alabado sea Cristo, porque cuando venga la tentación y la prueba, aleluya, a su vida, usted se va a levantar con esa palabra. Usted va a pelear la batalla. Usted va a enfrentar al diablo y a los demonios en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Por la palabra poderosa de Dios. Así se vence la tentación. Tenemos armas divinas. Tenemos armas de Dios para pelear nuestra batalla, para luchar. Escúcheme bien, hermanos. El Señor Jesús usó esa herramienta, usó la espada, gloria a Dios, para pelear la batalla. Amén, hermanos. Pero el Espíritu Santo también usa esa misma espada. En Efesios capítulo 6, verso 17, también el Espíritu Santo usa la espada. Dice que tiene que colocarse el yelmo de la salvación. Aleluya. ¿Y qué cosa? Y la espada del Espíritu, la espada del Espíritu, aleluya, amén. Así que el Espíritu, Cristo usó esa espada, el Espíritu usó esa espada y usa esa espada, todavía usa esa espada, y la iglesia no tiene otra arma más. La iglesia no tiene que usar un palo, no tiene que usar, aleluya, un hacha. La iglesia tiene que usar esa misma herramienta, esa espada, la espada del Espíritu, la espada que es la palabra de Dios. ¡Aleluya! Tienes que pelear tu batalla con la palabra de Dios en la mano, en tu boca, para hacerle frente a todas las adversidades que vienen a tu vida. Si usted quiere triunfar y salir adelante, tiene que mantenerse firme y fiel en las manos del Señor, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos alaban a Jesucristo de Nazaret? ¡Aleluya! Gloria a Dios, mis amados. Así que después de la tercera tentación, el diablo le dejó, dice allí, y los ángeles vinieron y le servían. ¡Qué maravilla! Gloria a Dios. No dice que los ángeles le dieron de comer, le servían. Bueno, ¿cómo le servían? No sé. Pero los ángeles vinieron. Pero él venció la tentación y venció al tentador. Aleluya. Esto nos habla mucho, hermano. Esto es hermoso. Gloria a Dios. Oiga bien, que cuando él terminó la tentación, vinieron los ángeles y le servían. Cuando Abraham pasó por la prueba, Dios lo bendijo. Cuando Job pasó por la prueba, Dios lo bendijo. Amén, hermanos. Y ahora Dios bendice a Jesús después de la prueba. ¿Qué quiere decir? ¿Qué entendemos con esto? Bueno, mis amados, que hay esperanza para nosotros aquí también. ¿Cuántos alaban a Dios? No importa la prueba, no importa la lucha, no importa los sufrimientos, no importa el dolor, no importa la enfermedad, no importan los ataques, no importa lo que venga, quién se levante, quién te señale, quién te insulte, quién te ofenda, no importa, venza en el nombre de Jesucristo, porque Dios tiene una bendición para tu vida. Levante sus manos y dale gloria. Dele gloria, dele gloria, dele gloria. Aleluya. Hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza. Hay esperanza para nosotros acá. Oh, gloria a Dios.
Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Eso quiere decir que hay esperanza para nosotros aquí. Cuando nos encontremos confrontando o confrontados por las dificultades de la vida, recordemos una cosa, que Dios está esperando con una bendición. Aleluya. Dios nos está esperando con una bendición. Amén, hermanos. Aleluya. ¿Cuántas veces te habrán servido los ángeles a ti? ¿Cuántas veces te habrán servido? ¿Cuántas veces han venido a servirte? Gloria a Dios. Nosotros no podemos perder esa esperanza, esa felicidad, ese gozo. Usted tiene que tener claro que hay un camino abierto, que el Señor ha abierto, pero que Él no nos ha dejado solo. Si Él va con nosotros, los ángeles del Señor van con nosotros. Ellos nos acompañan, ellos nos ayudan, ellos pelean nuestras batallas, ellos nos sacan adelante, ellos nos dan fortaleza, ellos nos sirven, ellos están allí para pelear contra el diablo y los demonios. Aleluya, para que tú venzas, para que salgas adelante, para que seas un triunfador, una triunfadora. Aleluya, para que alcance la gloria de Dios. Póngase de pie en esta noche, hermano y hermana. Alabanzas a Jesucristo. Ponte de pie y dele gloria al Señor. Levante sus manos y alábelo. Levante sus manos y alábalo. Y confiesa que hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Oh, aunque la prueba sea dura, aunque el problema sea difícil, aunque hayan muchos ataques, aunque hayan muchos problemas, el Señor está contigo, está a tu lado para ayudarte. Confiésalo, confíalo. Aleluya. Pídale al Señor que le tienda su mano, que lo ayude a salir adelante, que lo ayude a levantarse. En el nombre poderoso de Jesucristo, que las cadenas se rompan, que los obstáculos desaparezcan, que impedimentos se vayan, que se caigan los montes, que se derrumben las montañas, las murallas caigan, que caiga toda muralla, todo muro se caiga, toda montaña se traspase al corazón de la mar, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Que el Señor te señale el camino y nos ayude a llegar como solamente Él sabe y Él puede hacerlo. Aleluya. En esta noche, hermano y hermana, Cristo está aquí para bendecir tu alma, para ayudarte y fortalecerte, para guiarte, para ayudarte a vencer. Aleluya. Restaurame, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Dígaselo. Dígaselo al Señor. Dígaselo. Dile al Señor, dile al Señor. Oh, aleluya. Dile al Señor que lo haga en tu vida. Él está aquí en esta noche para bendecirte. Oh, santo, aleluya. Gloria a Dios. Dile al Señor que te llene en esta noche, que te llene con su presencia, que te llene con su gloria, con su Espíritu Santo. Aleluya. Que te ayude a vencer en esa prueba, en esa lucha, esa dificultad. Que te ayude a salir victorioso, victoriosa. Que sea un triunfador, una triunfadora, un valiente, una valiente. Oh, gloria a Dios. Usted puede, usted puede, usted puede en el nombre de Jesús. Usted puede con el Señor. Puede salir adelante. No te rindas, no te postres, no retrocedas. Avanza, mantente fiel. Oh, gloria a Dios.
Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aquí está el Señor, aquí está el Señor en esta noche. Si el Señor te ha hablado y usted necesita nuevas fuerzas y quiere pasar al altar en esta noche por oración, vamos a orar por fortaleza para que Dios te ayude en este camino a vencer las pruebas, las tentaciones, las dificultades, para que Dios te dé fuerzas para seguir adelante, para mantenerse firme y fiel en este camino de Dios, para llegar hasta el final. Aleluya. Las pruebas son muchas, las dificultades son muchas, los problemas son muchos, las confusiones y las dudas son muchas. A veces no hemos recibido, a veces no hemos crecido, no hemos avanzado, porque no hemos recibido, no nos han dado la palabra que vivifica, la palabra que da vida, la palabra que cambia, la palabra que nos despierta, la palabra que nos hace ver las realidades, la palabra que penetra el corazón y nos descubre allí, aleluya, nos redarguye, alabado sea Dios, y nos hace entender que no estamos actuando bien, que no hemos dado buenos pasos, que no hemos estado en buenos caminos, aleluya, pero que necesitamos bendición y fortaleza de Dios. Desea pasar usted al delante, pase. Vamos a orar por fortaleza en el nombre de Jesucristo. Le vamos a pedir al Señor que te llene, que te dé fuerzas, que te ayude a vencer en la prueba, en las necesidades, en las dificultades, en los conflictos. A lo mejor en tu hogar hay pruebas, en tu hogar hay dificultades, en tu hogar hay problemas, en tu hogar hay problemas serios, pero el Señor está aquí para bendecirte, el Señor está aquí para ayudarte, el Señor está aquí para fortalecer tu alma, aleluya, para darte fuerzas de manera especial. Él está aquí para obrar milagros, maravillas. Él es Dios de milagros, Dios de fortaleza, en el nombre de Jesucristo. Él está aquí para cambiar tu vida, para cambiar tu corazón, tu mente, para afirmar tu vida hacia el cielo. Oh, gloria a Dios. Ábrale tu corazón, ábrale el corazón al Señor. Dile: Señor, aquí estoy, te necesito. Necesito fuerza, necesito ánimo, necesito ayuda. Oh Dios, despiértame en el nombre poderoso de Jesucristo. Hay poder en la sangre de Cristo, poder en el nombre de Jesús, poder en la palabra. Él es el que cambia, el que transforma, el que hace nuevas criaturas, el que nos limpia, el que nos lava, el que reprende el pecado, la mundanalidad y todo. Oh, en el nombre de Jesucristo, Señor, glorifícate de manera poderosa. Obra en esta vida, Padre. Derrama tu gloria en el nombre de Jesús. Padre, trata con su vida. Dios mío, ministrale en esta hora, ministra. Derrama sobre ella, Dios, tu palabra. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu. Hay poder en Dios, poder en Dios, poder en Dios, poder en la sangre. Oh, gloria a Dios. Padre, transforma, cambia ahora en el nombre de Jesús. Reciba para la gloria de Dios. Oh, Dios mío. Señor, fortalece su alma, fortalece su fe, fortalece su vida. Ayúdala, oh Dios, ayúdala. Ayúdala a vencer, ayúdala a triunfar, ayúdala a salir adelante en el nombre de Jesucristo. Hay poder de Dios, poder de Dios. Padre, tú eres el que cambia, el que transforma, el que obra, el que hace maravillas en el nombre de Jesucristo. Padre, glorifícate. Fortalece el alma, fortalece el espíritu, Padre del cielo. Derrama de tu palabra, tu sangre es poderosa en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ministra tu vida. Señor amado, a la necesidad, Dios del cielo, tu palabra es luz, es verdadera, es poderosa. La sangre de Cristo tiene poder para salvar, para libertar en el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder. Padre, cambia esta vida. Señor, ministrale, oh Dios. Mira su necesidad, su corazón, su mente, sus pensamientos. Dios, envía tu palabra y me ayúdala, oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Dios, ministra esta vida ahora, en esta noche. Ella te necesita un toque de Dios, un toque de tu mano, un toque de tu palabra, un toque de tu poder, en el nombre de Jesucristo. Oh, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, por el poder de Dios, en el nombre de Jesucristo. Oh Dios, glorifícate. Hay poder en la sangre de Cristo, poder en su nombre. Padre, el que cambia y transforma. En el nombre de Cristo, Padre, ministra su vida, ministra su corazón, a su mente, Padre, sus pensamientos en esta hora. Dios, dale fortaleza, ayúdalo para que venza, para que triunfe, para que salga adelante, para que venza la tentación, el problema, los ataques del diablo, las dificultades, en el nombre de Jesús. Poder de Dios. Revélese a su vida, Padre. Revélese a su vida, revélese a su vida en este momento y ministrale en el nombre de Jesucristo. Rompa cadenas, rompa ataduras, rompa todo lo que impide y estorba, todo lo que se apodera de su mente, en el nombre de Cristo. Por el poder de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, la gloria de Jehová. Padre Santo, toca esta vida ahora. Tócala ahora, tócala ahora, tócala. Tócala ahora, Padre, tócala con tu palabra, tócala con tu espíritu. En el nombre de Jesús, ministra. Dios, glorifícate en el nombre de Jesús. Dios mío, Señor, glorifícate en esta hora. Toca esta vida, Dios mío. Toca su corazón, toca su alma. Padre del cielo, oh Dios, que tu palabra recorra esta vida, esta mente, este corazón, el Espíritu Santo, de manera poderosa, Dios mío. Que ella reciba esa claridad de Dios en el nombre de Jesús. Poder de Dios, poder en la sangre de Cristo, poder en el nombre de Jesús. Poder en el nombre, poder en la palabra, poder en la palabra, en la presencia del Espíritu, la administración del Espíritu, en el nombre de Jesús, por el poder de Cristo. Dios, ayúdalo, Dios, fortalézalo, en el nombre de Jesucristo. Hay poder en la sangre del Señor. Señor amado, ministra esta vida en esta hora, tócala, tócala, Dios, tócala, tócala, tócala. Con tu palabra poderosa, con tu sangre poderosa, con tu presencia, el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Que reciban bendición de Dios, que reciba bendición de Dios, en el nombre de Jesús. Padre, bendice, bendice de manera poderosa, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Jesús, lléname, Señor, con tu preciosa acción. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, sí, Señor, con tu preciosa acción. Purifícame. Lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero. Oh, mi amas con tierno corazón, aleluya. Lávame, restaurame, Señor, con tu poder.
lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Doe danke bij noche. Doe danke bij noche. Doe danke bij noche. Danke, Señor. Danke por palabra. Danke, Jehová. Danke, mi Rey, mi Redentor. Nos alaba y glorificamos a